pensamiento en la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 24. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra del Señor: y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te agradecemos por la maravillosa oportunidad que nos das para poder estudiar tu santa palabra. Gracias te damos también por todas las bendiciones que recibimos de tu mano poderosa. Gracias infinitas por el sacrificio del Señor Jesús. Gracias por la dirección bendita del Espíritu Santo. En este momento, Padre Celestial, queremos estudiar tu palabra. Pedimos que sea el Espíritu Santo el que pueda enseñarnos, el que pueda iluminarnos y el que nos permita ver por medio de los ojos de la fe este precioso sacrificio. Gracias te damos en esta hora por escucharnos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Estamos llevando a cabo una serie de estudios que se ha titulado Sacrificio Eterno. Y el día de hoy estudiaremos el tema número 8 que se titula Redimidos. Estudiaremos también el significado de la palabra redención y todas sus implicaciones. En el Nuevo Testamento existen por lo menos 3 palabras que son afines al significado de la palabra redención: lutró, lutrón y apolutrosis. Cuando se utiliza la palabra redención, casi siempre se piensa en el mercado de esclavos, en la compra de los esclavos allí en el mercado. Pero no siempre la Biblia utiliza la palabra redención para referirse a la compra de esclavos en un mercado. Y eso es lo que estudiaremos también en el día de hoy, porque la palabra redención también significa liberación o libertar, y eso lo estudiaremos en este día. San Lucas, capítulo número 2, versículo número 38. Dice la palabra de Dios: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Podemos darnos cuenta que en este contexto no se está hablando acerca de la compra de esclavos en un mercado. Encontramos allí en este pasaje bíblico a Ana, una mujer que se encontraba en el templo y les decía a todos acerca de la salvación que traería este niño. Dice la palabra de Dios que ella hablaba a todos acerca de lo que vendría a ser este niño y le daba las buenas nuevas a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y usted y yo sabemos que este niño del cual está hablando este pasaje bíblico es el Señor Jesucristo. Ahí en los versículos anteriores encontramos también la historia de Simeón, versículos 28 al 30. Dice la palabra de Dios: él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién es la salvación? Dice la palabra de Dios que este hombre, Simeón, se refería a este niño como la salvación que vendría a Israel. Se refiere a este niño como la liberación. Este niño venía para salvar a su pueblo. Nos damos cuenta que en este contexto la palabra redención no tiene que ver nada con negocio de esclavos, sino que se refiere
a que vendría a liberar, que vendría a rescatar, que vendría a salvar. Romanos capítulo número 7, versículo número 14. Dice la palabra de Dios: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién me vendió y quién me compró? Pues bueno, cuando hablamos de la palabra redención, podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo pagó el rescate. Eso lo hemos venido diciendo desde temas anteriores. El Señor Jesucristo pagó el precio de mi rescate. El Señor Jesucristo vino a morir la muerte que me correspondía a mí. El Señor Jesucristo vino a ocupar mi lugar, a ser mi sustituto y a pagar lo que yo debía pagar. Con su muerte pagó la muerte que me correspondía pagar a mí. Y debemos tener en claro que el Señor Jesucristo no le pagó el rescate a Dios y que el Señor Jesucristo tampoco le pagó el rescate a Satanás. Entonces, ¿qué significa que el Señor Jesucristo pagó el rescate? ¿Qué significa que el Señor Jesucristo pagó con su muerte? Voy a poner un ejemplo. Es invierno, usted va caminando por la calle, llega a un puente y se da cuenta que allí, en las aguas que pasan debajo del puente, hay un niño que se está ahogando. Usted baja, usted se quita su chaqueta, se quita su abrigo, usted se tira a las frías aguas del río y rescata al niño. Saca al niño, después de eso se lleva al niño al hospital, lo atienden, lo calientan y finalmente el niño se salva. Pero como consecuencia de lo que usted hizo, usted se lleva una terrible neumonía. La pregunta es, ¿cuál fue el precio que usted tuvo que pagar por rescatar al niño? Una tremenda neumonía. ¿A quién le pagó usted la neumonía? A nadie. Ese es el precio que usted pagó por rescatar a ese niño de morir en un río helado ahogado. Cristo murió en la cruz pagando el rescate por nuestra redención. Pagó el rescate por nuestra salvación, pero no le pagó ese rescate a nadie. Esa fue la consecuencia de haber venido para salvarnos y eso se llama redención. Muchas personas dicen, argumentan que el Señor Jesucristo vino para aplacar la ira de un Dios que estaba furioso, que estaba airado. A otros tantos tergiversan la palabra de Dios trayendo argumentos muy parecidos a los que acabo de comentar y echan por tierra el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo y sobre todo las motivaciones por las cuales Él lo realizó. Hemos venido hablando que el Señor Jesucristo llevó a cabo esta grandiosa empresa, este maravilloso sacrificio por amor. Nos rescató para darnos salvación. Nos rescató porque nos amaba y porque deseaba que nosotros estuviéramos nuevamente en la casa del Padre. Murió por nosotros, pagó por nuestra maldad, pagó por nuestro pecado y dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo vino a darnos vida eterna. El Señor Jesús nos redimió, el Señor Jesús nos rescató, el Señor Jesús dio su vida por la nuestra. Cristo Jesús nos salvó. Hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y esas son buenas nuevas de salvación. Y yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Señor Jesucristo cargó con mi pecado. Porque su gracia es mucho más grande de lo que usted y yo podemos imaginar. Para que usted y yo tuviésemos salvación y tuviésemos vida eterna. Dice este pensamiento: Jesús vino a salvarnos,
pero habiendo venido a salvarnos, fue clavado en la cruz. Nos salvó al precio de su vida, pero este rescate no ha sido pagado ni a Dios ni a Satanás. Apocalipsis, capítulo número 5, versículo número 9. Dice la palabra de Dios: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice la palabra de Dios que usted y yo somos redimidos para Dios. No estaba pagando un rescate a Dios, estaba pagando un rescate para que usted y yo pudiésemos volver a las manos de Dios. Cuando usted y yo somos de Cristo, cuando usted y yo nos entregamos al Señor Jesucristo, cuando usted y yo recibimos a Cristo, entonces somos propiedad de Dios. Entonces hacemos parte de la familia de Dios y entonces nosotros podemos ser miembros de su familia. No somos huérfanos, querido amigo y amiga, y por eso usted y yo tenemos que vivir a la altura de ese precio. Usted y yo tenemos que vivir a la altura de lo que usted y yo somos. Dice la palabra de Dios que somos redimidos para Dios, que somos rescatados para Dios. Pero mire lo que dice el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué entonces somos usted y yo? Dice la palabra de Dios que somos reyes y somos sacerdotes. Por lo tanto, tenemos que comportarnos por lo que somos. Somos reyes y somos reinas, dice la palabra de Dios. Cristo pagó con su sangre para que usted y yo nos pudiésemos convertir en reyes y sacerdotes. Y aunque usted y yo en estos momentos no tenemos corona, pues sepa que somos reyes para nuestro Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Cristo pagó el precio de nuestro pecado. En la cruz, el Señor Jesucristo nos rescató. En la cruz, el Señor Jesucristo nos libertó. Dice el siguiente pensamiento, que redención significa dejar libre por un rescate, liberando a los cautivos, los pecadores, de la cautividad, el pecado, por el pago de la recompensa en su favor, la muerte de Cristo. Cristo viene y nos liberta y nos libera. Él pagó su muerte. Cristo está por encima de la muerte, porque al resucitar, Cristo fue la muerte de la muerte. Por eso, aunque usted y yo muramos en esta tierra, si morimos en Cristo, cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, nosotros nos levantaremos del polvo de la tierra para poder estar con Él para siempre, para poder estar con Él en el reino de los cielos. Entonces, querido amigo y amiga, levantemos nuestras cabezas y demos gloria al Dios que nos redime. Pero debemos cada día aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. El pecado es presentado como esclavitud y los pecadores son presentados como sus esclavos. Veremos algunos pasajes que nos hablan acerca de eso. San Juan capítulo 8, versículo 34 dice: todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Romanos capítulo número 6, versículo 17 dice: aunque erais esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 20:
cuando erais esclavos del pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, esclavos de corrupción. Y vamos a San Juan, capítulo 8, versículo 33 al 35. Dice la palabra de Dios, le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y luego en el versículo 36 dice el Señor Jesucristo: así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si el Señor Jesucristo nos liberta del pecado, seremos completamente libres. Es necesario que le demos el señorío de nuestra vida al Señor Jesús para que Él nos libere y nos liberte del pecado. Para que ya no seamos más esclavos del pecado, de los deseos pecaminosos, de todas esas cosas que nos alejan de nuestro Dios. Es necesario que nosotros le entreguemos nuestra vida completa a nuestro Dios. Romanos capítulo 8, versículo 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y vamos a Gálatas capítulo número 5, versículo número 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso, cuando usted y yo vivimos la experiencia de la redención, cuando vivimos la experiencia de la reconciliación, cuando vivimos la experiencia de la adopción, en nuestra vida se nota que somos personas nuevas, que somos personas arrepentidas, que somos personas nacidas de nuevo, que somos personas cambiadas y transformadas por el Espíritu de nuestro Dios. Y entonces se nota en nosotros el brillo del Señor Jesucristo. La gente puede ver a través de nosotros que verdaderamente estamos con el Señor Jesucristo, que verdaderamente estamos tratándonos con esa persona que se llama Jesucristo el Señor. La gente se dará cuenta que está tratando con un ciudadano del cielo, con un miembro de la familia de Dios. Y es por eso que otras personas desearán llegar a los pies del Señor Jesucristo. Y aunque usted y yo en esta hora estemos pasando por las tormentas de la vida, levantemos nuestras cabezas, como lo dije anteriormente, y demos gloria al Dios que nos redime. No nos desesperemos, porque somos hijos e hijas del Rey del Cielo. Y usted y yo cada día necesitamos vivir esa preciosa experiencia. La experiencia de la salvación, la experiencia de relacionarnos con nuestro Dios, la experiencia de estar cada día más cerca del Señor Jesús, la experiencia de cada día ser bautizados con el poder del Espíritu Santo y la experiencia de comunicar a otros las buenas nuevas de la salvación. Dice este otro pensamiento: ¿qué derecho tenía Cristo para sacar a los cautivos de las manos del enemigo? El derecho de haber efectuado un sacrificio que satisface los principios de justicia por los cuales se gobierna el reino de los cielos. En la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la raza humana y así ganó el derecho de arrebatar a los cautivos de las garras del engañador, quien mediante una mentira fraguada contra el gobierno de Dios ocasionó la caída del hombre y así perdió todo el derecho a ser llamado súbdito leal del glorioso y eterno Evangelio de Dios. Nuestro rescate
ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie está forzado a ser esclavizado por Satanás. Cristo está entre nosotros como nuestro todopoderoso ayudador, y yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso, amigo y amiga, usted y yo no tenemos que seguir siendo esclavos del pecado. Si no somos capaces de vencer todas estas cosas extrañas, si no somos capaces de vencer cualquier mal hábito, miremos a la cruz, alleguémonos a los pies del Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el que nos da las fuerzas necesarias para que podamos vencer todas estas cosas extrañas que no nos permiten acercarnos a Dios, que no nos permiten estar en armonía con la palabra de Dios. Efesios capítulo número 4 versículo 30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día de la liberación, para el día glorioso de Dios, donde ya no habrá más muerte, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor ni clamor. Y querido amigo y amiga, ese día está pronto por llegar. Preparémonos, querido amigo y amiga, preparémonos para su venida, preparémonos para la segunda venida de Cristo a esta tierra y ayudemos a preparar a otros para el reino de los cielos. Ese día está pronto por llegar, querido amigo y amiga, y es necesario que tomemos decisiones en esta hora por Jesucristo el Señor. Romanos capítulo 8 versículo 23: y no solo ella, hablando de la creación, hablando de la naturaleza, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Hoy, querido amigo y amiga, la enfermedad acaban con nuestros cuerpos. Muchas personas hoy están sometidas bajo las garras de la enfermedad, y muchas veces la enfermedad lleva a muchas personas a la muerte. Muchas personas hoy descienden al Seol por causa del pecado y por causa de la enfermedad. Pero dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, acabará con la enfermedad, acabará con las dolencias, acabará con el sufrimiento, acabará con la muerte, y todo eso lo obtenemos por la gracia de nuestro Dios. Cristo cargó con nuestros pecados, dice el profeta Isaías. Cristo cargó con nuestras enfermedades, Cristo cargó con nuestras dolencias, pero Él vino, y gloria a Dios, a resolver el problema del pecado. Pero entonces, ¿por qué nos resistimos a Dios, querido amigo y amiga? ¿Por qué resistirnos al amor que Dios ha manifestado a través de su Hijo amado? ¿Por qué resistirnos a tan grande prueba de amor, la que hizo el Señor Jesucristo muriendo en la cruz por usted y por mí? Es tiempo, querido amigo y amiga, que nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar que venga una catástrofe, que venga una calamidad a nuestra vida para entregarle nuestra vida al Señor? ¿Por qué esperar que el dolor y el sufrimiento toquen a la puerta de nuestra vida, de nuestra familia, para que le entreguemos completamente nuestro corazón al Señor? ¿Por qué esperar a las tragedias para que nosotros le entreguemos nuestra vida a Dios, si hoy lo podemos hacer sin ninguna complicación? Hoy que estamos en el buen tiempo, es la hora de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Usted y yo sabemos, amigos y amigas, que este año ha sido un año
muy difícil para todos. Y por la gracia de nuestro Dios estamos hoy con vida. Cuando le preguntamos a las personas, ¿usted quiere ir al reino de los cielos? Todo el mundo dice que sí quiere ir. Cuando usted le pregunta a las personas, ¿usted le gustaría perderse? La respuesta de todas ellas es, no, yo no me quiero perder. Pero cuando se les dice, entréguele la vida al Señor Jesucristo, hay algo que los detiene. Tal vez las cosas de este mundo les detienen para entregarle su vida al Señor. Tal vez los placeres de esta vida les impiden entregarle su vida al Señor. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día aceptable. Y hoy es el día en que usted y yo le podemos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Es necesario que hoy le demos todo nuestro ser a Dios, que hoy nos decidamos por el Señor Jesucristo, que hoy nos rindamos ante Él y que podamos ver en el sacrificio de Cristo Jesús la mayor prueba de amor que el cielo tuvo para con usted y para conmigo, para con toda la humanidad. Primera de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, ¿quién puede hacernos daño? Entonces, ¿quién puede condenarnos si el Señor Jesucristo está de nuestro lado? ¿Caemos? Claro que sí. El Señor está ahí para levantarnos. ¿Pecamos? Sí, Señor, pero Cristo nos perdona. Nos alejamos de Dios muchas veces, pero el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. El cielo ha hecho todo para que usted y yo podamos alcanzar salvación. Por lo tanto, no hay excusa, amigo y amiga, para perdernos. No hay razón para que nosotros no nos salvemos. Dios resolvió todo el problema del pecado en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios lo pagó todo por amor en la persona de su Hijo amado. Y Él espera que usted y yo le demos a Él todo por amor, por lo que Él hizo en nuestro favor. ¿Saben, queridos amigos y amigas? Algunas personas no quieren entregarse a Dios porque creen que tienen que darle mucho a Dios, porque creen que tienen que dejar muchas cosas por Dios. Pero, ¿qué es lo que le damos nosotros a Dios cuando nos entregamos a Él? La verdad es que le entregamos un corazón dañado, le entregamos un corazón corrompido, le entregamos una vida dañada, una vida maltratada, una vida acabada. Y veamos lo que dice el Señor Jesucristo, qué es lo que hay en nuestro corazón o qué es lo que le entregamos a Él cuando le damos nuestra vida. San Marcos, capítulo número 7, versículo 21 al 23. Dice el Señor Jesús: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Dice la palabra de Dios, usted y yo estamos completamente dañados por dentro. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice hoy: dame, hijo mío, ese corazón y yo te daré uno nuevo. Dame, hijo mío, ese corazón y yo lo voy a transformar en algo glorioso. Dame, hijo mío, ese corazón dañado y yo voy a hacer grandes
cosas con Él. Por eso, querido amigo y amiga, hoy vemos una vez más que Dios lo pagó todo por su salvación y por la mía. Y espera que usted y yo hoy aceptemos el don maravilloso dado por el cielo en rescate por nuestra vida. Ese don, querido amigo y amiga, se llama Jesucristo el Señor. Por eso, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Y en este momento, querido amigo y amiga, yo le pregunto, ¿le gustaría aceptar ese don maravilloso que el cielo ha dado para nuestra salvación? ¿Le gustaría entregarle hoy su vida al Señor Jesucristo para que Él y para que su sacrificio lo cubra, para que Él y su sacrificio lo liberte, para que Él y su sacrificio lo libere del pecado? Si ese es su deseo, amigo y amiga, le invito para que oremos en esta hora y le entreguemos nuestra vida al Señor y le digamos: Señor, estoy dispuesto a entregarte mi vida completa a ti. Quiero que me transformes, quiero que me laves, quiero que me limpies, quiero que me libertes, quiero que me liberes. Quiero ser una persona completamente nueva y quiero estar contigo en el reino eterno. Digámosle a Dios eso en oración, y Dios tiene todo el poder para libertarnos del pecado, para libertarnos de la muerte y para darnos, por la gracia de Dios, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Oremos. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque una vez más, por medio de tu palabra, podemos ver el gran sacrificio que hizo el Señor Jesús en nuestro favor. Pero no solamente nos da salvación y nos da vida eterna, sino que también nos libera y nos liberta del pecado. Permite, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo venga hoy a nosotros y rompa toda cadena de pecado. Y permite que tu Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros, pueda habitar en el templo de nuestros corazones. Permite, oh Padre eterno, que hoy podamos darte el señorío de nuestra vida. Que tú seas el soberano de todo nuestro ser. Y que a partir de hoy podamos caminar de la mano del Señor Jesucristo. Gracias te damos porque has hecho todo lo que está a tu alcance para salvarnos. Te agradecemos, Padre Celestial, por estar con nosotros. Bendice a nuestros amigos y amigas para que tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones y para que cada día puedan aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Posa tu mano poderosa sobre cada uno de ellos para que ellos también cada día puedan contar con tu divina presencia y protección. Permite que cada día puedan tomarse de tu mano poderosa y caminar contigo hacia la patria celestial. Pero pedimos, Padre eterno, que les ayudes a tomar decisiones especiales por el Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta hora por estar con nosotros y por escucharnos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén.